Y estamos de vuelta, queridos amigos, acá en los estudios. Y en estos momentos ya tenemos a una amiga de la casa, una querida amiga mía, Edwina Luna, neuróloga vascular. Y nos viene a hablar de un tema que muchos de nosotros escuchamos, ese tipo de cosas, pero quizá no lo entendemos, los ACV o los accidentes cerebrovasculares. Causas, síntomas y posibles secuelas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. ¿Cómo Buenas estás? noches a todos. Muy bien. Bien. Gracias nuevamente por la invitación. En primer lugar, hay que definir lo que es un accidente cerebrovascular, un ACV, un stroke o una trombosis, como también se conoce, o un ataque cerebrovascular. Este no es más que una afección médica grave que ocurre cuando hay una interrupción al flujo sanguíneo cerebral, ya sea por una isquemia, o sea, se pueden dividir en isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos son aquellos que ocurren cuando un émbolo proveniente del corazón o una placa de ateroma proveniente de una arteria viaja y obstruye una de las arterias cerebrales. Y los hemorrágicos cuando se rompe la arteria. Dentro de las causas, las más frecuentes, está la hipertensión arterial no controlada, la diabetes, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, o sea, los niveles de colesterol elevado, el fumar, esas son las causas más frecuentes, y la obesidad. Me preguntaste de las secuelas, pero antes de hablar de las secuelas tenemos que hablar de los síntomas. Los síntomas pueden ocurrir de manera súbita. Podemos tener en primer lugar alteraciones visuales, desviación de rasgos faciales, debilidad en alguna extremidad, calambres, alteración de la marcha, incoordinación o desequilibrio. Y pues las secuelas van a depender del área cerebral afectada y de la rapidez con que se reciba atención. Entonces el paciente podría quedar con debilidad de un hemicuerpo, alteración en el habla, que también es uno de los síntomas. Por eso es importante reconocer estos síntomas y acudir inmediatamente a buscar ayuda para evitar esas posibles secuelas. Doctora, en un lenguaje más llano y menos fino, cuando dicen que, por ejemplo, mi mamá sufre del azúcar, mi tío sufre del azúcar, que mi abuelo era hipertenso, genéticamente, ¿cómo puede influir en esa persona, o sea, por el registro de ADN y ese tipo de cosas? Bueno, ¿cómo puede influir en que le pase algo así, un accidente cerebrovascular? estas son patologías multifactoriales, o sea, tú lo puedes heredar de mamá y papá, pero si tú colaboras para que eso suceda, va a ocurrir de manera más rápida. O sea, si tú llevas una vida desordenada, eres sedentario, no llevas una dieta adecuada y ya tú tienes ese ADN ahí, entonces eso se va a manifestar seguramente que sí, sí o sí. Entonces, lo ideal es llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio y evitar tener esos factores de riesgos asociados. Otra pregunta, porque usted lo metió ahí en el tapete, lo tiró. ¿Cómo pueden afectar, de qué manera influye el tomar alcohol o consumir tabaco, fumar, a este tipo de cosas? Y si los famosos vapes y ese tipo de cosas también pueden influir en tener un accidente cerebrovascular. Bueno, claro que sí, porque usualmente las personas que utilizan este tipo de cosas, o sea, las personas que consumen alcohol, que utilizan los vapes, son personas que llevan una vida desorganizada y todo eso va a contribuir a tener mayor riesgo cardiovascular. Además, la nicotina actúa en lo que es la pared del vaso, causando disfunción endotelial, y eso te va a llevar a ser hipertenso, a tener arritmias, y todas esas son causas de ACV. Lo mismo el alcohol también. Entonces sí, todo eso influye. Bueno, mire, hace un tiempo, no muy atrás, yo me río porque fue hace unos cuantos años, pero yo estaba medio gordito. Y cuando estaba medio gordito, yo me cansaba mucho y me pasaban algunas cosas que ni siquiera debo de mencionar por acá porque me apena un poquito. Aunque al estar gordito no es malo, uno se ve sexy, gordito. Bueno, es un factor de riesgo. Pero ahí es donde va el punto. ¿Cómo influye el sobrepeso y el exceso de colesterol en que pueda producirse un ACV en una persona joven, por ejemplo? Bueno, ahí ya tú estás hablando de lo que es un síndrome metabólico, que el paciente va a tener aumento del perímetro abdominal, el colesterol alto, resistencia a la insulina, Doctora, la barriga, hipertensión. ¿qué perímetro, qué barriga, la panza? Entonces, todo eso hace que ese colesterol se acumule en las arterias. Entonces,
El cerebro yo digo que es como un terreno baldío al cual le llegan los nutrientes, el oxígeno, la sangre a través de tuberías, ¿verdad? Hablando coloquialmente hablando. Entonces ese colesterol se adhiere a esa tubería y la tapa. Entonces por ahí viene el ACV. ¿Qué ocurre cuando esas arterias se ocluyen y ese terreno deja de recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios? Entonces todo eso influye. Recomendable es que usted haga dieta, ejercicio, tenga un peso adecuado, no consuma alcohol y sea una persona exactamente. Moderado. Tengo otra pregunta. ¿Cómo influye una dieta saludable en tratar de evitar ese riesgo genético a ser propenso a un ACV? Porque usted lo mencionó que si un familiar le pasó ese tipo de cosas, y lamentablemente he tenido personas muy queridas por mí que han fallecido por esa situación, ¿cómo pueden evitar algún familiar no caer en lo mismo que sus seres queridos? Bueno, tú bien lo dijiste, llevando una dieta adecuada, siguiendo sus controles médicos habituales. O sea, si tú sabes que mamá y papá son hipertensos y diabéticos y que tú tienes ese gen ahí guardado, lo ideal es que desde temprano tú empieces a cuidarte, llevando una dieta adecuada, haciendo ejercicio, hidratándote bien, durmiendo bien, evitando el estrés, porque el estrés también es un factor de riesgo importante. Según investigaciones, un 50% se aumenta el riesgo de padecer un ACV, porque hay aumento de la adrenalina, del cortisol, que aumenta la presión arterial y puede predisponerte. No, pero mejor me voy a vivir para Cotuí, para no tener estrés y ese tipo de cosas. Síntomas. Imagínate que yo estoy aquí parado, que Dios no lo quiera, no me escuchen por ahí, que me esté dando, por ejemplo, que la lengua la comienza a arrastrar, que se me ponga estropajosa, me dé un pequeñito dolor de cabeza y ese tipo de cosas. Hábleme de los síntomas y si siento ese tipo de cosas, ¿cómo poder accionar rápido para evitar situaciones? Bueno, como le mencioné ahorita, dentro de los síntomas, principalmente los más frecuentes son desviación de rasgos faciales, alteración en el habla, debilidad en una extremidad o calambre. También un fuerte dolor de cabeza muy intenso, de inicio súbito, incoordinación, incluso náuseas, vómitos, pérdida visual, visión doble. Y inmediatamente, cuando uno tiene ese tipo de síntomas que no son habituales, que ocurren de manera súbita e insidiosa, lo correcto es acudir a un centro de salud. ¿Por qué? Porque en las primeras horas es cuando nosotros podemos dar tratamiento de reperfusión aguda. ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa eso? Bueno, como te dije, ¿verdad? Se ocluye la arteria, entonces lo que debemos de hacer es tratar de desocluir ese vaso. ¿Para qué? Para que la sangre fluya, lleguen los nutrientes o el oxígeno al cerebro, porque cuando pasa tiempo y esa neurona no recibe los nutrientes necesarios, se muere, ¿verdad? Por cada minuto se mueren 1.6 millones de neuronas, ya tú te puedes imaginar. Entonces, en las primeras 4.5 horas del inicio de los síntomas, existe lo que es el tratamiento trombolítico, que se le pone como si fuera un plomerito por las venas y desocluye esa arteria. No se metan plomeritos, gente. Pero si el paciente pasa esas 4.5 horas, ya no podemos hacerlo. Antes de irme a la pausa, porque esto es súper importante, hay personas que, por ejemplo, sienten esos síntomas y se les va de repente. Y dicen, no, yo no voy para el médico, ya yo estoy bien. Es cierto que cuando pasa eso hay que salir corriendo porque puede ser el aviso de un ACV severo y quedarse ahí mismo. Claro que sí, eso es un ataque isquémico transitorio y ahí lo que pasó fue que ese coágulo tapó la arteria de manera momentánea, se desocluyó y fluyó nuevamente la sangre. Pero existen escalas que nos permiten a nosotros prever el riesgo que el paciente tiene de volver a presentar en las primeras 24 horas un ACV instaurado. Entonces, doctora, inmediatamente tienen que... A salir corriendo. Doctora, dígale cómo pueden contactarla a usted si tienen alguna pregunta o quieren visitarla. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales, @doctora Edwina Luna en Instagram y también en mi página web. Y para consultas, 809-992-7162. Un placer, muchas gracias por tenerla acá. Nos vemos próximamente.